descansar un poco de esta rutina. Ya lo escucharon, mi nombre es Dulce Rodríguez Moreno y los voy a acompañar toda esta hora con información que siempre espero les sea de su interés, que los ayuden en situaciones complicadas o en temas que este día, el que vamos a tratar en especial, yo sé que muchas veces no quisiéramos pensar en situaciones así, pero siempre les digo que este programa busca pues que estemos prevenidos. La prevención y estar informados nos va a ayudar muchas veces a salir de situaciones complicadas. Y les dejo de una vez el WhatsApp de la cabina, el 33 18 80 76 41, para que envíen sus comentarios, preguntas, dudas, quejas y empezar pues a hacer esta comunicación de ida y vuelta. Y sin más, quiero presentar a quien ya tengo en la línea y le agradezco como siempre pues estar al pendiente de este llamado. Andrés Solís, periodista experto en temas de seguridad y escritor del libro Manual de Autoprotección para Periodistas. Muchas gracias, Andrés, por darte el tiempo de acompañarnos este viernes. Al contrario, Dulce, como siempre es un placer para mí platicar contigo y con toda la audiencia de Zona 13. Y es que, pues lamentablemente, bueno, Andrés, aquí no vamos a solucionar el problema de el tema que vamos a tratar de los desaparecidos, si es el gobierno del estado, si es el gobierno municipal, si son los criminales, pero lo que yo busco con este programa es hacer redes de apoyo, redes y saber cómo actuar en caso de que por desgracia nos toque estar en una situación así o que conozcamos a una persona que se encuentra en una situación así. El tema, Andrés, lo busqué precisamente porque un conocido, un amigo, tiene a un primo desaparecido. Y él me preguntaba que si ponía denuncia, si no ponía denuncia, qué es lo que tenían que hacer los papás de su primo en un caso así, porque en este particular caso ellos habían recibido amenazas de que sabían dónde vivía, les decían no denuncien, y al final de cuentas esto, Andrés, una situación así nos paraliza y no sabemos cómo actuar. Para eso precisamente es que decidí convocarte y empezar con esto, ¿no? Vamos a poner una hipótesis. En este caso, este chico venía de Zamora, Michoacán, con su novia. Los interceptan en la carretera. Ahí es el primer contacto. ¿Qué tendría que haber hecho él? Frenar, decir sí, aquí está el carro, aquí están mis cosas. Y es que nunca pensamos cómo reaccionar en este tipo de situaciones, Andrés. Y lo dices muy bien, Dulce, no sabemos cómo reaccionar porque nunca nos hemos sentado a reflexionar en qué pasaría si, ¿no? En esos casos hipotéticos de qué me podría suceder a mí ante tal o cual situación. Lo primero que tenemos que entender, Dulce, y que le debe quedar muy claro a toda la audiencia, es que este tipo de delitos, se cometen porque la autoridad no hace nada, porque la autoridad ha sido ineficiente, ha sido incapaz, y es más fácil de repente echarse la culpa entre diferentes autoridades cuando pues es un tema de responsabilidad compartida, lo que muestran es esa falta de coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en estos casos? Muchas veces las desapariciones forzadas, que es como hay que denominarlo, no son levantones lo dicen los criminales, aquí el delito es de desaparición forzada o privación de la libertad, sucede en las carreteras porque precisamente no hay vigilancia. Y este tramo carretero, ya de por sí complicado, de Zamora, Michoacán, hacia la zona metropolitana de Guadalajara, lleva muchos años con altísimos niveles de peligrosidad, que se dan enfrentamientos, secuestros, retenes irregulares. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues planear nuestros viajes. Necesitamos anticiparnos a todo y definir nuestras rutas y sobre todo lo que tú bien decías al inicio, crear estas redes de apoyo, crear estas redes de contacto de seguridad, de personas con las cuales yo voy a estar en comunicación permanente. Y si salgo a carretera, pues estar notificando de mi ubicación. Voy saliendo, voy en tal tramo, me comunico cada caseta o cada punto específico, para que las personas que saben que voy en tránsito
tengan una idea muy clara de la ruta que estoy siguiendo. Compartir Ahora, nuestra ubicación. sí, puedes inclusive hacer eso, ¿no? Hay aplicaciones que te permiten ir compartiendo la ubicación en tiempo real, algunas de maneras más seguras que otras. WhatsApp no es necesariamente la mejor, pero es una herramienta que sirve. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente pues alguien nos hace el alto en una carretera? Bueno, es que depende de las circunstancias, porque yo puedo ir transitando por la carretera e ir observando esos vehículos sospechosos, esos lugares en donde de repente va a ser muy fácil que me detengan. Normalmente las personas prefieren viajar por carreteras libres en lugar de viajar por las autopistas que terminan siendo un poco más seguras, ¿no? Pero cuando nos hacen el alto, pues normalmente no podemos hacer otra cosa si se trata de personas armadas y que están obstruyendo la vialidad, ¿no? Ahí no hay mucho que hacer. Si nosotros mantenemos activada nuestra ubicación, las personas por lo menos pueden saber en qué punto nos encontramos. Pero también es importante que si a mí me toca cruzar un retén, no podemos ponernos a discutir con las personas que nos están deteniendo. Es lo que te iba a decir, Andrés, porque, bueno, no sé, esta parte de ponernos a pelear contra, yo le decía a una amiga que sufrió un percance en la carretera y fue detenida, no la querían las mismas autoridades federales dejar irse con su auto, ya a pesar de que tenía el pase del seguro. Bueno, le dije, no te pelees con ellos, no te pelees con ellos, por favor, porque al final de cuentas, pues es incitarlos también a ponerse agresivos, ¿no, Andrés? Así es, mira, normalmente a quienes se encuentran en un retén carretero, los policías que están ahí, Guardia Nacional, pues no les gusta estar ahí, porque están bajo el sol, no tienen a dónde ir al baño, no pueden comer con calma, ¿no? Entonces están cansados permanentemente, y lo que menos necesitan es un detonante. Y si ya están de mal humor, y llega alguien y de repente les empieza a discutir, pues entonces es encender la mecha. Ahora bien, eso tampoco significa que vamos a ceder ante las presiones de los policías, ¿no? Porque bueno, es muy fácil que te detengan, pues nos orillamos, pero no tienes por qué bajarte el vehículo. Si ellos son los que te detienen, la policía o militares o la Guardia Nacional, son ellos los que se tienen que acercar a tu vehículo. Andrés, y en el caso de estas carreteras, por ejemplo, que no son pistas, autopistas de cuota, por así decirlo, estas brechas, pues a veces cuando nos detienen no precisamente son autoridades y es ahí cuando nos empieza a entrar el pánico de no saber, en muchos casos son criminales, pero la recomendación también podría ser no voltearlos a ver, evitar grabar, porque también muchas personas quieren tomarles fotos y eso hace que también se molesten o que pueda derivar en algo más. En estos casos es importante tratar de generar empatía. Sí, por supuesto, ellos tienen el control. Ellos tienen el control no solamente de la situación, sino de nuestras propias vidas. Entonces, sí hay que poner mucha atención qué es lo que nos están pidiendo, qué es lo que están queriendo obtener de cada quien. Y es muy importante no mentir, porque al final del día tienen manera de obtener información. O sea, si a ti claro, se trata de no mentir, pero tampoco dar información que no te están pidiendo. Por ejemplo, si dicen, a ver, ¿de dónde vienes? Pues vengo de la Ciudad de México, por poner otro ejemplo, ¿no? ¿A dónde vas? Pues voy a Ocotlán. ¿A qué vas? Pues voy a trabajar, ¿no? O sea, estoy respondiéndoles con la verdad, pero sin entrar en detalles. No les voy a decir, sí, mira, vengo de la Ciudad de México, pero vengo de la Colonia del Valle y voy exactamente al domicilio tal, ¿no? Porque es dar información que no necesitan. Ahora, obvio, en algunos casos, estos retenes irregulares, ilegales, también pues van a estar escudriñando nuestra vida personal, qué traemos en el coche, que te van a decir, a ver, identifícate, no, pues me llamo fulano de tal. Podemos presentar una identificación que no sea oficial, ¿no? Y ahí va a venir nuestro nombre, para que vean, mira, sí soy yo, soy Juanito Pérez. Sí, y ahora que lo mencionas, porque por ejemplo el INE trae nuestra dirección exacta. Y entonces quizá al mostrársela, él ya va a, y quizás se la puede hasta quedar, saber exactamente en qué colonia vivo y toda esta información, ¿no? Exactamente, mira, yo en estos casos
suelo traer el pasaporte. Ya sé que perder el pasaporte significa más dinero porque hay que pagar la nota cuando renovamos el pasaporte, pero al final del día el pasaporte solamente tiene mi nombre y mi fecha de nacimiento. Uh-huh. No tiene más información, no dice dónde vivo, no dice a qué me dedico, y es un documento oficial. Lo estoy mostrando quién soy en realidad, ¿no? Y genero ese nivel de empatía. Lo que normalmente intentan los grupos criminales es obtener información de la gente que está pasando por ahí para ver quién puede ser algún objetivo o una persona de interés. Cuando estos personajes colocan retenes, lo hacen para obtener recursos para su causa, no necesariamente porque quieran secuestrar a alguien. Ahora bien, si el retén lo instalan con la intención de que están esperando a alguien en específico, pues por supuesto que esas preguntas las hacen para ver si efectivamente eres la persona que ellos buscan. Confiemos siempre que no seamos las personas que ellos buscan. Pero si nosotros generamos ese nivel de empatía, el chiste es que les podamos, y lo voy a decir de una manera que suena a veces muy ruda, pero es real, necesitamos caerles bien para que nos dejen ir. Lamentablemente si no así es. No nos van a dejar. Si me permites, Andrés, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema que yo sé que puede sonar fuerte para muchas personas, pero siempre les digo, preferible saber qué hacer o tener alguna noción y prepararnos. Si vamos a salir a una carretera que sabemos que está conflictuada, bueno, también investigar, ¿no? Si yo voy a ir a cierta ciudad, yo la verdad sí me meto a Google y pongo el nombre de la ciudad y pongo en noticias para ver qué sale, ¿no? Si hubo alguna situación en las carreteras, si es un lugar seguro, inseguro, para proteger también yo y mi familia y saber, oye, ¿sabes qué? No tomemos brechas, nos vamos directo por la pista oficial, si vamos a hacer una parada, que sea en un lugar que hay mucha gente, viajar en ciertas horas del día para no ponernos como un objetivo que pudiéramos llegar a ser. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos a Zona de Servicio. Estoy platicando con Andrés Solís, periodista experto en temas de seguridad. Andrés, y ya después de que tratamos de generar esta empatía y por desgracia pues han decidido llevarnos, ¿no? Algunos casos desafortunados pues ya la persona no sabemos nunca más de ellos, pero en otros casos los dejan en la carretera o en ciertos puntos desolados, por así decirlo. Y bueno, después del shock de haber estado en esta situación, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer o salir corriendo, esperar ahí? ¿Qué es lo más recomendable en estas situaciones cuando ya, pues lamentablemente fuimos víctima de este delito y estamos en un lugar que no conocemos, no tenemos nuestro celular, no tenemos ninguna forma para comunicarnos y pues nos sentimos en total abandono? Mira, aquí en estos casos siempre habrá que regresar a esta parte de qué hubiera pasado si, y ese qué hubiera pasado si, sí lo podemos resolver, Dulce, porque normalmente confiamos demasiado en ciertas tecnologías. Uh-huh. Entonces siempre decimos, compárteme tu ubicación y entonces usamos las aplicaciones que trae el celular. Y si queremos saber dónde estamos, abrimos alguna aplicación de mapas y entonces somos el puntito azul. Uh-huh. Y entonces tenemos esa mala costumbre. No nos enseñaron a leer mapas, no nos enseñaron a orientarnos con el sol, con las estrellas, no nos enseñaron hacia dónde podemos caminar para encontrar un lugar donde podamos ver a alguien. Entonces, tenemos que aprender a entrenarnos en este tipo de cosas, que no es cosa del otro mundo, realmente es muy sencillo. ¿Qué pasa? Pues evidentemente nos van a dejar en un lugar que saben que no vamos a conocer. Y lo primero que tenemos que hacer es, sí, tratar de mantener la calma y primero hacer una revisión individual. ¿Cuál es mi situación en este momento? Estoy bien físicamente, me golpearon, tengo alguna herida, me puedo mover, porque eso es importante antes de tomar la siguiente decisión. Porque si mi estado físico de salud es en general bueno, pues puedo empezar a ver hacia dónde me tengo que mover. Pero si padezco alguna lesión de alguna manera, si estoy sangrando, tengo alguna herida, primero tengo que controlar esa situación. Y después vamos a ver, hacer una observación general del lugar, porque pueden dejarnos en un descampado,
pero siempre habrá alguna zona por donde caminen animales, una brecha donde caminen personas, y la ruta más fácil siempre es buscar la ruta del agua, porque el agua me va a llevar siempre a una comunidad Sí, sí. o a encontrar una brecha. Si hay pastizales alrededor, siempre habrá alguna persona cerca. Y entonces tenemos que ir a buscar este tipo de lugares donde haya personas, donde haya alguna carretera cercana. ¿Cuánto vamos a caminar? No lo podemos saber. Entonces tenemos que tener la conciencia de avanzar a un paso, pues, que me permita desplazarme a una distancia larga sin cansarme, sin Claro. agotarme, porque lo que no voy a tener, Dulce, en ese momento va a ser recursos de supervivencia, como agua, como comida, como ese tipo de cosas, para cubrirme del sol. Uh-huh. Sí, porque al Y por final de supuesto, cuentas, comunicación. por la misma situación, quizá queremos correr, queremos, nos podemos hasta caer y si no estábamos lastimados, o esta situación del clima que nos está tocando en ese momento puede complicar aún más que lleguemos a un destino donde podamos, pues, pedir ayuda, los primeros auxilios en dado caso. Y, Y si es de ajá, noche, lo más recomendable es no moverse, esperar. porque no conocemos la zona, no tenemos manera de encontrar luz, entonces es preferible mejor esperar a que haya luz de día y caminar con la luz de día en principio hasta que el sol lo pueda permitir. Ahora, es importante buscar fuentes de hidratación. Sí, Todo el pasto, todo tipo de pasto es comestible, tiene proteína y nos ayuda a hidratarnos. Por supuesto que si comemos demasiado pasto, pues eso nos puede provocar una diarrea porque no estamos con la costumbre de alimentarnos de esa manera. Pero masticar un poco de pasto nos va a ayudar a recuperar energía, a darnos cierta proteína y a hidratarnos. Ahora también durante caminatas largas es muy recomendable ponernos una piedrita muy pequeñita en la boca, para que esto nos permita ir salivando, y esta saliva pues nos va a ayudar a mantenernos con cierta hidratación. Pero lo importante es que tengamos conciencia de qué tanto puedo caminar, cuántas horas o cuántos kilómetros antes de tomar un descanso. Entonces, puede ser muy recomendable empezar con trayectos de media hora de camino y descansar unos 5 minutos y después otra media hora y tener estas pausas que puedan ayudarnos. Evidentemente lo que menos esperamos es que tengamos que caminar 6, 7 horas, ¿no? y Pero también estar al justamente se trata de pendiente administrarnos. de escuchar si escuchamos algún ruido de carretera o pedir aventón cuando ya estemos cerca de un lugar donde hay paso de personas, estar con nuestros sentidos alertas al 100 en la medida que se pueda, claro, para poder saber cuál sería la mejor ruta, si olemos algo, fuego quizá o comida, no sé, estar al pendiente del cielo, ver también si se ve algún pues humo, no sé, algo que nos haga, perdón, estar un poco más atentos y que pudiera ayudarnos en estos casos que ya les digo, ojalá nunca nos toque, pero es mejor estar atentos y prevenidos, ¿no, Andrés? Pero como bien lo decías tú, Dulce, cuando planeamos nuestros viajes, cuando yo hago una revisión de los mapas, de las rutas, puedo ubicar zonas de seguridad, puntos de interés, para que en dado caso yo pueda recurrir. Y lo importante es justamente eso, que mis contactos, mi red de apoyo, siempre sepan en dónde estoy. Si por alguna razón me dejo de comunicar, Ujú. mi red de contactos va a tener un punto de inicio. A ver, van a decir, la última comunicación fue en este punto, entonces a partir de aquí empezamos a buscar, ¿sí? Porque si no vamos avisando por dónde vamos, y por alguna razón no nos comunicamos, no llegamos a la hora que dijimos que íbamos a llegar, el día que dijimos que íbamos a llegar, nuestra red de contactos, nuestras personas que nos cuidan, no tienen manera de saber por dónde empezar a buscar. Y también no confiar tanto en nuestros aparatos porque se dio el caso, estaba viendo recientemente de unos jóvenes que para evitarse pues la ruta más rápida que les marcó el Maps, el Google, pues se fueron por una brecha súper alejada de todo, caminos
pues rurales y al final de cuentas pues ellos compartían la experiencia con el miedo de ir circulando precisamente por estas zonas que se veían completamente abandonadas y que independientemente en caso de que alguien los detuviera, pues si su carro se descomponía o tenía una avería, pues también iban a pasar un muy mal rato porque no había absolutamente nadie más, no había camino o forma de salir de esa brecha que ya habían decidido tomar, porque así se los marcó precisamente la ruta de su teléfono y confiando completamente en las tecnologías, pues se perdieron, por así decirlo. Claro, la tecnología al final del día no piensa y nos va a dar las opciones que desde la información que tiene, que eso es como funciona la inteligencia artificial, pues con esa información nos da alternativas y nos va a dar la ruta más corta, pero no hace la diferenciación ni conoce el terreno el robot, ¿no? Y entonces, si tampoco conozco las condiciones de mi vehículo, si pueden transitar por ese tipo de territorios, y si además no tengo la experiencia de conducir en esas condiciones, de brechas, ahora imagínate conducir en zonas de brecha, donde no hay caminos pavimentados, pero que aparte es de temporada de lluvia y entonces se hacen lodazales y voy en un coche que está a 10 centímetros del piso, pues, entonces podrás imaginar que ya es una decisión mal tomada en principio y entonces lo que sucede va a ser una serie de consecuencias de malas decisiones, ¿no? Andrés, y ya casi para despedirnos, el tiempo nos come, algunas no sé, 5 recomendaciones para nuestros radioescuchas. Me está escribiendo, por ejemplo, Lupita, que dice que hace tiempo ella fue por Michoacán, que la detuvieron y que pues parecía una patrulla, pero que al final pues no era porque no estaba con los elementos que debe tener una patrulla oficial. También nos dice Miguel pues que la recomendación es que siempre viajemos por carreteras de cuota, aunque tengamos que pagar. ¿Cuáles serían como unas 5 recomendaciones para quien nos escucha en casos de estos trayectos carreteros o enfocándonos en este tema y tener pues las herramientas para poder reaccionar en una de estas situaciones? Mira, en principio siempre, como tú lo anticipabas en el programa y que es importante, la prevención. Hay que prevenir y para poder prevenir yo necesito planificar mis viajes. No puedo decir, pues vámonos ahorita saliendo de la cantina, vámonos a Sayulita. No, necesitamos planear nuestros viajes con la anticipación de vida. Y si vamos a tomar este tipo de decisiones arrebatadas, pues que sea una decisión colectiva, que tomemos una decisión de saber por dónde nos vamos a ir. La segunda recomendación importante es avisar a nuestra red de seguridad, a nuestra red de contactos, a estas redes de apoyo. Vamos a viajar, somos tantas personas, nos vamos a ir en tal vehículo, ¿no? Obviamente un vehículo que ya revisamos, ¿no? Que esa sería la tercera recomendación. ¿Qué voy a necesitar para mi viaje? Si nos vamos a ir en coche, nos vamos a ir en camión, nos vamos a ir en avión, ¿cómo nos vamos a desplazar? ¿Cuántas personas somos y todo lo demás? Eso es muy importante. Ahora, una cuarta recomendación es poner atención al camino en todo momento. No podemos distraernos y que nos deje ganar la pasión de que vamos escuchando música y vamos cotorreando. Es responsabilidad de todos y todas las personas que viajamos en colectivo cuidarnos mutuamente y por eso tenemos que poner atención al camino para evitar justamente que nos salgamos de nuestra ruta o que de repente algún vehículo nos intercepte de manera intempestiva, tal. Y la quinta recomendación importante es siempre llevemos la información que necesitamos compartir con quien la tengamos que compartir, una identificación que podamos mostrar, que no sea una identificación oficial, pero también que podamos llevar en alguna bolsa este kit de seguridad con un pequeño botiquín de primeros auxilios, con algunas barras energéticas, con algunas bebidas que no nos compliquen mucho en términos de tamaño o de peso, para que ante cualquier circunstancia, así sea la simple ponchadura del coche y en lo que esperamos al seguro, no corramos el riesgo de una deshidratación o de estar malpasándonos de hambre y ese tipo de cosas. Y entonces lo importante es tener muy claro que lo que diseñemos antes de viajar va a ser más importante durante el trayecto de ida y vuelta de lo que nos podamos divertir. Pues muchísimas gracias, Andrés. Tienes toda la razón. Estar siempre bien informados y prevenir
planificar, para evitar ser víctimas y también sufrir algún descontento, una tragedia o algo que pueda ir más allá. Gracias, como siempre, por tomarnos la llamada. Estamos platicando Como con siempre, Andrés Dulce, Solís. para mí un placer platicar contigo, con la audiencia de Zona 3 y pues con la confianza de que podamos seguir platicando sobre estos temas de prevención, porque pues la seguridad pues es un ejercicio en primera persona y si no nos cuidamos no podemos esperar a que las ineficientes policías lo hagan por nosotros, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Zona de Servicio. Gracias a la inmediatez de tus reportes, Con la psicóloga Karen Janet García Guerrero, porque otro de los temas que también estuvo sonando mucho esta semana es precisamente pues esta atención a los niños. Primero quiero agradecerle a Karen que nos haya tomado la llamada. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros este día. Gracias a ti, Dulce, por la invitación y muy gustosa de estar aquí compartiendo este tema tan importante. Mira, Karen, vamos a empezar. Bueno, acabamos de hablar con Andrés precisamente sobre temas de personas desaparecidas, pero también una forma de desaparecer es cuando las familias se separan y uno de los padres pues falta, ¿no? Por decisión propia o decide alejarse o también en caso de que mueren lamentablemente. Y estos temas pues afectan a toda la familia, pero en este caso quiero hablar sobre los niños y las niñas, porque son, yo lo considero, las personas más vulnerables ante estas situaciones. Muchas veces tenemos nosotros en la cabeza 1000 preocupaciones, 1000 cosas que están pasando en una situación así y decimos, no, los niños no entienden. Esa frase, hoy, cómo la odio, Karen. Los niños sí entienden y también sienten. ¿Qué podemos hacer en un caso así, en una situación de este tipo? Claro, como bien tú dices, los niños y las niñas también tienen sus procesos de duelo. Ellos también tienen sus procesos emocionales en donde viven este tipo de experiencias y es necesario que vivan su duelo de una forma natural y sana, porque hablando de proceso de duelo, es algo natural en todos los seres humanos, a cualquier edad. De hecho, se considera un proceso de duelo la parte del crecimiento y el desarrollo, porque estamos en constante cambio a nivel físico, a nivel emocional, social, psicológico. Entonces, a partir del crecimiento ya estamos hablando que vivimos un duelo y vivimos pérdidas. Y todo este tipo de pérdidas es bien necesario como elaborar el duelo, que sí duele, pero ese dolor es sano y es necesario para transitar todo el estado emocional que de pronto se siente con la pérdida, ¿no? Y es que también muchas veces, y lo digo por experiencia particular, no quieren decirle a los niños cuando alguien muere, cuando estamos en este proceso de separación o ya en casos más tristes cuando un familiar desaparece y le dicen, no, pues está de vacaciones o al rato llega. ¿Cuál es la recomendación en estos casos? Ser completamente honestos con los niños o qué forma de tratar de, yo sé que se hace tratando de evitarles el dolor, pero tarde o temprano se van a dar cuenta de la realidad. Y justamente lo más recomendable es hablar con honestidad y con la verdad cuando este tipo de sucesos se manifiestan, ¿no? Ante la pérdida por el fallecimiento de un ser querido, ante la separación, de un divorcio, ¿no? Es como bien importante siempre ser honestos con los niños y las niñas, justamente para no generar estados de angustia y de ansiedad, porque al momento en el que se les oculta este tipo de situaciones, lo único que estamos haciendo es eso, generar incertidumbre por lo que está pasando, porque es obvio que va a haber ciertos cambios y la rutina de los niños cambia un montón. Entonces, ellos se dan cuenta de que están esos cambios, de que está esa modificación, de que hay pérdidas, pero no entienden el por qué, el cómo, el cuándo, ¿no? Y es ahí donde se genera la incertidumbre, la duda, y de hecho, cuando no se habla con la verdad, cuando no se es honesto, cuando no se le da pues la noticia al niño o la niña,
tienden a generar trastornos de salud mental, como son la depresión, la ansiedad o cierto tipo de somatizaciones. Los niños van generando a raíz de no saber lo que está pasando, porque están en un estado de angustia. Y por eso es bien importante como comunicarlo lo antes posible, ¿no? Y también es válido pedir una orientación o ayuda en caso de que nosotros como adultos no sepamos cómo pues hablar de estos temas, porque ahora el caso de la muerte puede convertirse hasta algo tabú, ¿no? Es que los niños pequeños no entienden la muerte, no entienden este proceso. Y si nosotros no empezamos a hablar de estos temas que son naturales en la vida, uno nace y muere, pues empezamos a generar estas angustias, como bien dices, ¿no? La dinámica del hogar que empieza a cambiar porque ya no van a ver a su abuelita o quizá ya no van a ver a ese tío que frecuentaban y empiezan a preguntar, ¿dónde está? Pues está en el cielo. Y entonces empiezan a tener estas dudas de qué trata, de qué está pasando, ¿no, Karen? Claro, cuando se da la noticia de la muerte, por ejemplo, cuando hablamos de la muerte, cuando se da la noticia a los niños y las niñas, es bien importante primero dar la explicación de la muerte física antes de dar una explicación religiosa, ¿no? Creo que de lo que sí estamos más conscientes y es lo que nos acerca más a la realidad, el tener como la explicación ante la muerte física. ¿A qué me refiero? Que es importante como mencionar la causa de la muerte, ¿no? El corazón del ser querido, por ejemplo, el corazón de tus hijos dejó de latir, sus pulmones ya no recibían el oxígeno suficiente, el cerebro ya no trabajaba de manera adecuada. Es como explicar la causa de la muerte física. El cuerpo dejó de funcionar y es algo totalmente natural de los seres vivos, porque aquí también estamos hablando de que es bien necesario explicarles la universalidad, ¿no? De esta parte de mencionarles que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Y hacerlos como más conscientes de esta causa tan natural. Sí, y así quizá más adelante, porque, bueno, tú recibes a muchos niños en terapia y quizás parte de estos sentimientos que tienen todavía de confusión y que llegan pues a la terapia, que al final es una ayuda extra y que yo creo, Karen, que todos deberíamos ir a terapia, porque así podemos externar cosas que se van quedando, ¿no? ¿Cómo reaccionan los niños cuando van ya a la terapia, a la consulta? ¿Cómo ves tú esta reacción de ellos? Quizás aún mejor que la de los adultos. En tu experiencia, ¿qué nos puedes contar? Dentro de mi experiencia les puedo compartir que cada reacción de los niños y las niñas es muy diferente. Por ejemplo, hay duelos que no se han procesado, que han durado tiempo ahí estancados. Entonces, esa reacción ante conocer la mera realidad, obviamente trae consigo sentimientos de tristeza, de enojo, de coraje, de confusión, y es algo muy natural y muy esperado. Esa es lo que nos está diciendo que ya se está trabajando el proceso de duelo. Y normalmente es algo que les asusta a las personas o a los seres muy cercanos de los niños y las niñas, ¿no? El que se ponga triste, el que se ponga enojado, el que esté irritado, irritada, es algo que les alarma y que quieren evitarlo justamente para protegerlos del dolor. Pero como te comentaba hace unos minutos, el proceso es así, el proceso duele, el proceso de duelo duele, como bien lo dice el nombre, y es algo esperado y es natural, porque ese proceso te permite la readaptación emocional después de la pérdida o después del cambio. Entonces, de pronto aquí los niños y las niñas en consulta, pues hay sesiones en donde trabajamos el enojo, en donde trabajamos la tristeza, trabajamos la furia, trabajamos dudas, un montón de dudas que les pueden surgir, y también hay que ser bien conscientes y bien realistas, y está bien que se trabaje como con estas dudas y que también tengan en claro que hay dudas que no van a tener respuesta en este momento.
Y el darles como esa seguridad de que esa duda en este momento no hay respuesta, baja como el estado de angustia o de ansiedad. Más allá de querer como inventar, no sé, alguna respuesta para que lo tranquilice, creo que es mejor ser bien conscientes de las preguntas que no tienen respuesta en ese momento y eso les ayuda. No es como el objetivo eliminar, por ejemplo, el sentimiento del enojo, la rabia, la tristeza, porque es algo necesario y es parte de los seres humanos. Y del proceso de duelo. Si me permites, Karen, tenemos que hacer una pausa y regresamos porque quiero hablar de otro tema. La muerte física quizás se puede explicar mejor a una desaparición, alguien que ya no está, quizá voluntariamente o que ha sido pues sustraído, llevado por la fuerza, y ese es otro proceso muy diferente pues que también hay que explicar. Vamos a hacer una pausa y regresamos. @Zona 3 Noticias. Regresamos a Zona de Servicio, estamos hablando con la psicóloga Karen Janet García Guerrero, precisamente de temas que tienen que ver con los niños. Karen, otro de los temas que lamentablemente pues no podemos ocultar es el tema de la desaparición y la violencia intrafamiliar. Recientemente tuvimos este caso de la mujer que fue atacada por su ex esposo y precisamente fue enfrente de los niños, de sus hijos que vieron toda esta agresión. Son temas fuertes, pero que también tenemos que tratar con los niños porque al final son, heridas que quedan ahí abiertas y que si no tienen una buena guía psicológica pueden generar mucha frustración, ansiedad, tristeza. ¿Qué es lo recomendable en situaciones como esta de violencia intrafamiliar cuando hay niños presentes? Karen, ¿qué recomiendas? Lo recomendable siempre es esta expresión emocional, ¿no? Que se le dé lugar a todo lo que el niño piensa, todo lo que el niño siente, todo lo que el niño experimenta, y poder resignificar, ¿no? La parte de la violencia y sobre todo el concepto de lo que es el amor, el cuidado, porque obviamente ante estas situaciones se ve como muy fragmentado el concepto de lo que es el amor, ¿no? Porque de pronto se puede conceptualizar que entonces la violencia es amor o lo pueden normalizar de esa forma, pero pues obviamente el concepto que de pronto se puede quedar no está como en línea con lo que el niño o la niña experimenta o manifiesta a nivel emocional, a nivel psicológico, ¿no? A nivel conductual. Entonces sí es importante como tener mucho esta apertura a la expresión, a brindar esta confianza para que ellos puedan resignificar como este concepto y sobre todo reforzar la parte de la autoestima, del autoconcepto, que también es bien importante y que se ve dañado a partir de estas situaciones. Y en casos, ya casi nos queda poco tiempo, pero en caso de que una persona esté ausente, ya sea por voluntad propia o por una situación pues de riesgo criminal, ¿hay alguna forma también de hablar con ellos? Lo mejor siempre es decirle la verdad. ¿Qué es la recomendación en estos casos que se da? Pues que el padre, la madre decide alejarse por voluntad propia y el niño se queda con el sentimiento de que no es suficiente o que pues no lo quieren, o estos sentimientos que al final pues están ahí muy presentes en los menores. En estas situaciones sí es necesario como ser muy honestos con los niños y con las niñas, pero tampoco no es necesario como darles la información en un solo encuentro, ¿no? Sí, como decirle mamá o papá por ciertas situaciones tuvo que retirarse de la casa o tuvo que alejarse, pero no es necesario como darle toda la información del porqué, ¿no? De la situación hasta en el fondo. Sí es importante como autoridad o como padres o como cuidadores tener ciertos encuentros o diferentes encuentros y que estos encuentros sean tranquilos, sean amenos y que se dé como la apertura a que los niños y las niñas puedan explicar o puedan externar sus dudas, sus miedos,
ante la situación que está pasando, pero sí es importante que no se diga como todo en un solo momento, sino que se tomen ciertos tiempos para poder explicar poco a poco y paso a paso pues la situación. Tampoco no es necesario cambiar todos los hábitos a la vez, ¿no? Como este cambio de rutina que se tiene por la ausencia de la persona, es también hacerlo poco a poco para que el niño o la niña se vaya adaptando. Karen, pues ya casi nos queda un minuto, un contacto, un número de teléfono, donde pueden ya tener una consulta más particular contigo. Claro, lo pueden hacer a través de WhatsApp. Mi número es 3322-559579 o tengo una página de Instagram que se llama Dasein. Igual en Facebook, ahí me pueden contactar con ese nombre. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, el nombre es Dasein. Muy bien, pues muchísimas gracias, Karen, por estos minutos que nos ha regalado. Nosotros ya estamos por despedirnos. Quiero agradecer a Martín Rodríguez, el Minotauro, en el control operativo, también a Litsi, que me estuvo apoyando hoy en la producción, y a Rocío González Araoz a través de las redes sociales. Este programa lo pueden ver nuevamente en YouTube. Ya por la tarde se publica, al igual que el de mis compañeras Laura Martínez, Cristina Arana, para que puedan escuchar con mayor detalle. Nos escuchamos el próximo viernes.